Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que estén muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, nos pueden encontrar a través de diversas plataformas digitales y en internet, en donde se pueden escuchar las estaciones oficiales del país. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial, quien es Catalina Monreal. Ella nos va a platicar sobre un proyecto que se llama Rosa Mexicano. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, es maestra en políticas públicas por la Flaxo, activista por diversos grupos históricamente discriminados, como la diversidad sexual, personas indígenas, adultos mayores, entre otras personas. Ha asesorado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente para proteger a estas minorías, y también ha sido columnista en el Excelsior, el Milenio y La Jornada. Y pues bueno, ella es fundadora de Rosa Mexicano. Querida Katy, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola, ¿cómo estás, querida Jessica? Muchísimas gracias por este espacio y por esta entrevista. No, pues muchas gracias a ti, querida Katy. Y pues bueno, platícanos de qué va este proyecto Rosa Mexicano, qué son las organizaciones de la sociedad civil, ¿para qué sirven? Pues sí, mira, te platico un poquito. La verdad es que Rosa Mexicano es un proyecto que nace. Yo soy una mujer que tiene 2 hijos, mi hijo Sergio y mi hija Eva. Mi hijo Sergio tiene discapacidad, tiene parálisis cerebral moderada. Y mi hija Eva es una niña. Y cuando yo estaba estudiando la maestría en políticas públicas y género, y después de todo este andamiaje que tengo en temas de género, en teoría de género, me di cuenta que obviamente tenía 2 hijos, hija e hijo, que iban a estar en este sector de la población históricamente discriminado y excluido. Entonces dije, pues no se pueden quedar así las cosas, tengo que hacer algo para darles un mejor México, dejarles un mejor país, y empecé a trabajar mucho el tema de género y de inclusión de personas con discapacidad, y ahí empiezan a hacer Rosa Mexicano. Empecé a platicar con muchísimas mujeres, sobre todo mamás de niñas y niños con alguna discapacidad. Las problemáticas son siempre muy similares, y además, como en la actividad política, que también me gusta mucho incursionar, me di cuenta que las mujeres lideresas de colonia, que son siempre los corazones de las campañas políticas, y estas mujeres muchas veces no logran tener espacios de incidencia donde puedan cambiar la realidad de su colonia, de su comunidad, de su sección, de su municipio. Y por eso es que, juntando estos elementos de necesidad que yo veía, de inclusión, eliminación de la discriminación y participación política de las mujeres, es que empezamos a crear Rosa Mexicano. Rosa Mexicano tiene el objetivo de empoderar a mujeres y niñas de nuestro país, así como la inclusión de personas con discapacidad. Empezamos a trabajar varias aristas en varias vertientes, pero nos fuimos dando cuenta, Jessica, que seguramente tú lo sabrás muchísimo, que todas las mujeres y niñas de este país, todas, sin importar la condición o posición en la que se encuentren, ni la edad, ni el género, ni nada, todas hemos sido víctimas, por desgracia, de algún tipo de violencia o discriminación en algún momento de nuestra vida. Si yo te lo pregunto a ti, me vas a decir, claro, yo fui discriminada o fui violentada. Violencias son varias: violencia emocional, violencia física, violencia sexual, violencia laboral, violencia patrimonial, violencia económica, y por desgracia la más extrema de las violencias, que es la violencia feminicida. Entonces, viendo que teníamos históricamente discriminadas y que hemos sido todas violentadas, claro que tenemos heridas, y claro que tenemos nuestro autoconcepto muchas veces está muy disminuido. Había esta costumbre de hablar de madres abnegadas. La palabra abnegada significa negarse a sí misma, y es negarse a sí misma por el otro, por los otros, por el esposo, por la pareja, por el jefe, por los hijos, por todo mundo. Ponemos las mujeres, casi siempre todas las mujeres ponen a alguien más por encima de ellas. Y entonces, madre abnegada era como si fuera un halago. Y la palabra es madre que se niega. Y creo que eso es lo que debemos de empezar a cambiar. Debemos de dejar de negarnos, debemos de dejar de invisibilizarnos y debemos de empezar a trabajar en nosotras mismas.
Trabajar en nosotras mismas me refiero al amor propio, al autocuidado, a la autocompasión, en el sentido de no ser tan duras y tan estrictas con nosotras mismas. Creo que el trabajo que podemos empezar a hacer para empoderar a las mujeres y niñas de este país, además de la parte económica y financiera, que es fundamental, pero que lleva más tiempo en la parte de independencia económica, es también la parte interna, la parte del ser, la parte de nosotras mismas, de que muchas veces sufrimos violencia, hemos sido dañadas, lastimadas, tenemos heridas de la infancia, tenemos cosas que nos han dañado y lastimado, que debemos de empezar a cambiar y debemos de empezar nosotras a sanarnos, porque creo que una mujer que está sana, una mujer que trabaja sus miedos, que trabaja sus traumas, que trabaja sus heridas, va a ser una mejor mujer y va a ser una mujer que podrá ser una mejor lideresa, una mujer que puede incidir en la política, una mujer que puede incidir de manera correcta y sorora con otras mujeres en otros espacios. Muchas veces a ti seguramente te dicen como a mí, ay, entre mujeres se hacen más daño que un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Entre las mujeres se pueden destruir, ¿no? Y sí, probablemente esto puede pasar, pero es parte de la cultura machista y patriarcal y androcéntrica en la que hemos vivido durante muchísimos años. Y justo claro que las mujeres muchas veces hacen estos caparazones en los que se meten o se infunden o se ponen una vestimenta con las actitudes, se masculinizan justo para evitar seguir siendo violentadas. Y entonces, al tomar estas actitudes masculinizadas o estas acciones de violencia, de agresión contra otras mujeres, pues evidentemente se puede hacer mucho más daño. Entonces, creemos mucho en el trabajo personal. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjate que ya llevamos varios foros de Rosa Mexicano donde tenemos a increíbles ponentes que nos hablan de todos estos temas, ¿no? Del amor propio, del autoconcepto, de la autoestima, del empoderamiento, de la independencia. Y son estos espacios donde queremos y creemos que la sororidad nos va a impulsar muchísimo y nos va a dar seguridad para muchos otros temas. Oye, Katy, qué tema tan más interesante, porque realmente lo que busca no solamente es el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes de este país, que como bien nos comentabas y lamentablemente han sido víctimas de diversos tipos de violencia, ¿no? Y que también se busca también garantizar espacios de difusión y de realmente reconocimiento y legitimidad a estos grupos históricamente discriminados como son las personas con discapacidad, y qué mejor que aquellas personas que tienen un acercamiento justamente con este sector de la población, porque realmente va a permitirles que tengan mayor visibilidad justo en atención a sus necesidades en específico y hacia cómo podemos ir avanzando y a ir mejorando sus derechos. Pero, por ejemplo, en este caso, Rosa Mexicano va a ser un colectivo que va a buscar a las personas que integran estos grupos para que sus voces sean escuchadas, ¿o cómo va a ser el funcionamiento de esta organización? Sí, vamos a estar buscando, muchísimas personas se nos han acercado. Queremos ser una plataforma, primero una plataforma sorora, una plataforma que tenga representatividad, y me da mucho gusto que ya la empezamos a tener en varios estados del país. Ya tenemos presencia, representantes de Rosa Mexicano en la mayoría de los estados. Te diría yo que nos faltan 5 estados a lo mejor en los que no tenemos representatividad como tal, pero ya tenemos en todo el país una representante y un comité de Rosa Mexicano que hacemos labores altruistas, que hacemos labores de charlas y pláticas motivacionales, que hacemos labores, inclusive muchas, de atención a la salud mental de manera integral y ya más enfocado clínicamente. Hacemos mucha labor social también. Hablamos también de participación política de las mujeres, hablamos también de la inclusión de las personas con discapacidad, y lo queremos visibilizar, queremos ponerlo en el debate, queremos ponerlo en el centro de la discusión para que obviamente los tomadores de decisiones y las tomadoras de decisiones lo tengan visto, pues lo puedan ver, porque como bien dices tú, cuando vives de cerca la discapacidad o la violencia o la discriminación, como lo hemos vivido tú y yo, pues obviamente la percepción y la perspectiva cambian, y creo que eso enriquece la discusión y que eso debe de estar influyendo a las y los tomadores de decisiones en cualquier espacio, en el municipio, en el estado, en la federación,
para hacer cambios tanto de política pública como de acciones afirmativas, como de acciones políticas para atender a estos grupos poblacionales. Y sí, queremos obviamente tener acercamiento con todos estos grupos. Fíjate que tuvimos un acercamiento muy interesante con un frente de violencia vicaria. No sé si tú sepas lo de la violencia vicaria, pero yo cuando me enteré de este tema, la verdad es que me partió el alma y me partió el corazón. Como mamá, no me imagino que me quiten a mis hijos, que sean secuestrados o arrebatados. Secuestrados es la palabra, porque muchas veces la custodia y la tienen las mamás, y entonces ellas, por un tema de régimen de convivencia, muy justo, se van a lo mejor un fin de semana con el papá y ya no los regresa. Y no solo no los regresa, la mamá pierde la comunicación con los hijos, la mamá no sabe dónde están, muchas veces los extraen de su entorno, muchas veces no tienen ningún tipo de comunicación con ellas y empiezan a hacerle esto que se llama alienación parental, y empiezan también a hablarles estos padres mal de la mamá, y entonces ellos empiezan a generar, pues claro, sentimientos de odio tal vez contra su mamá, cuando al final del día quien los secuestró, quien los está arrebatando es el padre. Entonces son temas bien delicados y te quisiera mostrar muchas de las sentencias de estas madres que están siendo violentadas con lo que más quieren, que son sus hijos y sus hijas, y que hay sentencias en las que ellas, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, que estuvieron 10 años casados, ella se dedicó todo el tiempo a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas. El papá era el sostén económico o el que salía a trabajar, y ella se encargaba del hogar y de la crianza, y se separan, y entonces ella demanda alimentos para ella y sus hijos, hijas, y al final del día el hombre la recontrademanda, le secuestran los hijos, le quita los hijos, la recontrademanda y le pide alimentos a ella, cuando ella no tuvo nunca un empleo, porque siempre se dedicó a las tareas del hogar y de cuidados. Entonces se va con una mano adelante y una mano atrás y se queda sin sus hijos y no los ha visto. Es brutal, es cruel e inhumano el daño que se le está haciendo a esas mujeres, independientemente de cualquier cosa que pueda decir el hombre o el papá, pero no puedes tú quitarle a una mamá a sus hijos, bajo ninguna circunstancia. Y que, bueno, esta violencia vicaria, como bien nos comentas, ha sido muy poco abordada y lamentablemente es una situación que acontece en el día a día. Vaya que las mujeres que son madres son violentadas y son vulneradas en su esfera psicoemocional, para su contexto, incluso no solamente para su desarrollo personal, sino también hasta para su desarrollo profesional, el que les quiten, les aparten y las alejen de sus hijos. Pero que ya, Katy, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660. No le cambien, estamos con Catalina Monreal, que nos está platicando del proyecto Rosa Mexicano, justamente que va en favor de los grupos históricamente discriminados, como son las mujeres, las niñas y adolescentes, también de las personas con discapacidad, y un sinfín de temas que pueden abarcar a las acciones afirmativas para que tengan mayor voz en espacios de liderazgo público. Regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y como platicamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Katy Monreal, quien nos está platicando del proyecto Rosa Mexicano. Pues bueno, ella es una activista y experta en materia de derechos humanos y en favor de grupos históricamente discriminados. Y actualmente, bueno, nos estaba platicando que este proyecto de Rosa Mexicano abarca a diversas personas o grupos en situaciones de discriminación, como son las personas con discapacidad, la violencia que sufren las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres en este país. Y la última parte de este bloque nos charlaba sobre la violencia vicaria, cómo es que estas mujeres que ya son madres la viven al ser apartadas o alejadas de sus hijos,
y que bueno, eso afecta a su desarrollo psicosocial. Y pues bueno, querida Katy, ya estamos de vuelta. Sí, Jessy, oye, nada más para cerrar esta parte de violencia vicaria, porque me parece súper importante y cómo podemos ser un generador de opinión y de alzar la voz. Fíjate que tuvimos un foro que normalmente los tenemos en todo el país, un foro de Rosa Mexicano, donde tuvimos a grandes ponentes, donde hablamos de todos estos temas, ¿no? De empoderamiento, de amor propio, de autoestima, de salud mental, inclusive de sexualidad, de cómo disfrutar tu sexualidad, de cómo ser, de ser una mujer libre, de perdonarte, de perdonar, de juzgarte tanto. Y tuvimos un espacio para estas madres del Frente contra la Violencia Vicaria. Y empezaron a exponer el tema de la violencia vicaria y sus casos particulares, sus ejemplos particulares. Este era un foro de 200 mujeres. Lo grabamos y lo pusimos en vivo a través de las redes sociales del Rosa Mexicano, y muchísimas mujeres más que lo vieron a través de transmisión por Facebook o que lo vivieron ahí presencialmente, empezaron a decir, oye, yo no sabía que esto era violencia vicaria, yo lo estoy viviendo, el papá de mis hijos me hizo esto, no sabía que estaba viviendo violencia vicaria, no sabía lo que significaba, no sabía que existía, muchas gracias, me abriste los ojos, ahora con quién acudo, cómo le hago. Entonces creo que justo ese es uno de nuestros objetivos, ser un foro de visibilización y un foro donde podamos alzar la voz y donde empecemos a conocer más de lo que está pasando. A lo mejor alguien está sufriendo violencia patrimonial o económica y ni siquiera lo sabe. A lo mejor alguna mujer o niña o adolescente está en gran riesgo de sufrir violencia feminicida y tampoco lo sabe. Entonces creo que justo debemos de empezar a visibilizar mucho más y alzar mucho más la voz y dejar de tener miedo y pena. Fíjate que uno de los testimoniales de una de las mujeres que han acudido al foro me dijo, oye, es que yo toda la vida me han dicho que no valgo nada. Me obligaron a casarme a los 17 años. Mi esposo obviamente me hizo tener muchísimos hijos, tuvimos muchísimos hijos, nunca usamos anticonceptivos. Hay una que me decía, nunca he vivido un orgasmo. Una señora ya de 60 y tantos años, o sea, nunca lo he vivido, porque eso no estaba en el tema cultural de nosotros, imagínate. Entonces, claro que les vas abriendo los ojos y aparte a todas estas mujeres y a nosotras nos empieza a caer muchos veintes, ¿no? Y empiezas, hay una que dijo, a mí a los 6 años me violaron y es horrible y yo sentía pena y me sentía sucia y me sentía que no valía nada y entonces nunca lo denuncié, nunca hice nada porque entonces te van cayendo muchos veintes y vas viendo cómo las mujeres toda la vida hemos sido reprimidas, discriminadas, invisibilizadas y cómo es calladita te ves más bonita. En las mujeres como las armas, en la esquina y cargadas. O sea, todos estos tipos de frases que suenan fortísimos, pero que en la realidad a muchísimas mujeres les pasa y creo que justo eso debemos ir cambiando, ¿no? Y entonces ya salen de los foros muy felices, salen con otro chip, con otra mentalidad. Y claro, eso es parte del objetivo, empezar a tratarnos la salud mental. Nos dimos cuenta también con la pandemia que la salud mental era fundamental. En la pandemia las mujeres fuimos las que más sufrimos, Jessy. Las mujeres tuvieron que aumentar el número de horas que dedicaban a las tareas de cuidado y del hogar. Las mujeres tuvieron que ser madres, maestras, empleadas domésticas, hicieron todo. Las mujeres fueron las primeras en perder sus empleos formales, porque claro, somos las que menos ganamos y entonces hay una feminización de la pobreza. Las mujeres fueron violadas en sus casas, fueron abusadas sexualmente por sus parejas o por algún otro agresor. Aumentó el número de embarazos no deseados, disminuyó la atención en la salud de las mujeres y niñas de este país, aumentó el abuso sexual infantil en los hogares, aumentó la violencia doméstica. ¿Y quiénes son las víctimas de todo esto? Normalmente son mujeres, niñas, adolescentes y niños. Y personas con discapacidad, evidentemente, ¿no? Y sobre todo, imagínate una niña con discapacidad, bueno, pues es triplemente o doblemente discriminada y violentada. Entonces, justo todo esto es lo que empezamos a trabajar. El tema de salud mental creemos que es fundamental porque tenemos que empezar a sanar, porque tenemos que empezar a creernos que nosotros valemos, que nosotros tenemos derecho, que nosotros tenemos esa posibilidad de reconocernos, de irnos a tomar, de darnos nuestro tiempo para nosotras mismas. Porque también en estos foros muchas participaciones son pues, ¿y tú qué haces en tu día? No, pues yo me levanto, le hago el lunch a mis hijos, los mando a la escuela, me quedo a limpiar la casa, ya tengo la comida, los meto a bañar, llega mi esposo, le hago de cenar, llego no sé qué, hago esto. ¿Y en qué momento hiciste algo para ti?
No, pues es que no tengo tiempo para mí. ¿Cómo? Es que justo, no, pues es que no, o sea, ¿cómo me da el lujo de 5 minutos, de tomarme un cafecito o irme con las amigas o salir con, o sea, todo esto se ve inclusive mal y justo eso es lo que debemos empezar a cambiar. Y pues realmente hay tantos tabús, tantos estereotipos, como bien nos comentas, y cuánta falta de visibilidad de estos contextos de violencia, de quitarnos sesgos históricos y que también se han transmitido de generación en generación, de padres de familia a los hijos, y que realmente tenemos que erradicarlos, trabajar en ellos, y que me parece un proyecto muy noble en el cual muchas personas van a salir beneficiadas, porque si se puede repercutir en alguna persona, en algún integrante de la familia, estoy convencida que eso también va a generar una inercia y va a generar mayor energía y lazos de apoyo y colaboración para que se puedan seguir repitiendo estos esfuerzos por visibilizar y evitar la revictimización de las personas que están en estas situaciones. Y que lamentablemente también el COVID fue una situación que refrendó y mostró que la violencia en los hogares existe y que lamentablemente es más sufrida por las mujeres. Katy, ¿cómo pueden las personas que son víctimas o cómo pueden las personas en general tener un acercamiento con ustedes, no solamente para conocerles o si tienen alguna duda o si quieren sumarse a este proyecto? Sí, tenemos nuestras redes sociales, Jessy, que son Rosa Mexicano, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí estamos publicando lo que estamos haciendo. Estamos haciendo muchísimo ahorita tema de foros, tema de pláticas, tema de voluntariado, tema de mucho tema social. Y que nos escriban quienes nos quieran conocer, quienes quieran ayudar, quienes quieran apoyar o conocer lo que es Rosa Mexicano, que nos escriban. Vamos a tener varios foros en todo el país, Jessy. Estamos por tener foro en Chiapas, tuvimos foro en Puebla, vamos a tener foro en Jalisco, en Baja California Sur. En varios estados vamos a empezar ya a tener nuestros foros presenciales donde vamos a llevar ponentes y donde vamos a estar entre todas apapachándonos, sanándonos y generando esta red de mujeres sororas y que estén ahí sintiéndose respaldadas. Qué bueno, y qué bueno, ahí tienen toda la información también para que, bueno, a través de redes sociales, como nos estás platicando, que es Facebook, todas las personas que quieran tener conocimiento de Rosa Mexicano, de este proyecto en favor de las minorías de este país, que, bueno, realmente no son minorías, sino son grupos discriminados, puedan tener un acercamiento, que pueden ser escuchados y que no solamente van a tener una red de apoyo, también van a poder trabajar en estas situaciones que enfrentan y que realmente vean que existen otras personas con la misma problemática y que en conjunto se puede colaborar y crecer y llegar a mejor puerto. Asimismo, que pues también la gente sepa que ya se encuentra en diversas partes del país este proyecto y que se pueden sumar, y que este es un proyecto bien noble, también me parece muy interesante porque, bueno, pueden participar todas las personas y se pueden sumar, y me imagino que tampoco hay un rango de edad para que se puedan sumar a este proyecto, me imagino. No hay ningún rango de edad. No hay ningún rango de edad y de hecho vamos a empezar a hacer trabajo también con hombres porque creo que las nuevas masculinidades y de construir esa masculinidad tóxica también es fundamental para lograr un país más incluyente, más igualitario, menos violento. Querida Katy, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera que por favor en un minuto nos dieras un mensaje final. ¿Qué te gustaría transmitirle a la audiencia? Bueno, pues decirles que soy Katy Monreal, que estamos construyendo este proyecto de Rosa Mexicano, que tenemos el objetivo de empoderar a las mujeres y niñas de nuestro país, así como la inclusión de las personas con discapacidad, y que somos un foro donde queremos visibilizar estas luchas históricas y visibilizar que podemos sanarnos y que queremos y tenemos el objetivo de tratar la salud mental y que queremos ser más libres y más felices, y que ese es el objetivo y que vamos a seguir luchando y trabajando para lograrlo. Y qué bueno, también este tema de la inclusión me parece un ejercicio bien noble que están haciendo a través de Rosa Mexicano. Redes sociales para seguirte o para consultarte, o si hay un documento, alguna publicación gratuita que podamos acceder nosotros como ciudadanía. Sí, mira, mis redes sociales es Katy Monreal_ con C de casa e Y,
es Katy, C-A-T-Y, Monreal, con una sola R, _ en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y en TikTok, también estoy en TikTok. Y Rosa Mexicano, así, literal, Rosa Mexicano en Instagram, es Rosa Mexicano-AC, en Instagram y en Facebook. Ahí también nos pueden encontrar y cualquier cosa, pues cualquier duda, pregunta, comentario, ahí estamos a la orden para ayudar, para servir y para cada vez ser mujeres que se apoyan una con otra. Bueno, pues se tienen toda esta información. Yo quiero agradecerte mucho, Katy, por tu participación con nosotros en el IMER Radio, que hayas difundido un tema tan interesante, que a través de tu experiencia, tu conocimiento, porque realmente es una situación que tú vives como todas las mujeres mexicanas, no solamente por la cuestión de violencia, sino también que tienes una situación en la cual has tenido de cerca el conocimiento de qué es una persona con discapacidad y cómo es que también has tenido acercamiento con diversas personas que han sido víctimas de violencia vicaria, violencia económica y de diversos tipos de violencias que lamentablemente persisten en este país a través de estereotipos, de tabús, de temas que son prohibidos y que lamentablemente lo han ido arraigando de generación en generación y que han sido normalizados. Bueno, pues a través de este proyecto se busca erradicar ese tipo de prácticas y que también lo sientan como una red de apoyo que va a estar disponible para todas ustedes como ciudadanía. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitaros a escuchar el podcast de este programa donde se va a cargar esta colaboración, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, recordando la aparición del daguerrotipo en 1839. Esta técnica fue utilizada por más de 20 años y la más solicitada a la hora de tomar fotografías. Louis Daguerre es la mente detrás de dicha técnica, presentada ante la Academia de Ciencias de Francia, la cual permite capturar una imagen a través de un proceso químico y cada año aumenta su difusión. La conmemoración responde a una iniciativa del fotógrafo australiano Corskier. Asimismo, se reconoce a la fotografía como un testigo de los instantes, los capta, los inmortaliza y puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ahora también a través de las redes sociales. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.